uno quizás nunca termine de saber qué es el derecho, amén de, bueno, del filósofo, de gente que sabe realmente del tema, que lo ha trabajado. Y yo siempre pienso que uno sabe más bien lo que no es, más que lo que es. Y en esos que no es, estoy convencido que el derecho no es una ley, no, el derecho no son textos, el derecho no son letras, el derecho no vale por la reivindicación misma de la ley. Si yo tengo que tomar una decisión o tengo que tomar un camino o elegir al solo efecto de reivindicar la ley, la verdad que no me sirve para nada. El derecho vale en tanto y en cuanto beneficia a alguien, en tanto y en cuanto potencia la vida de alguien. Si no, si yo tengo que sacar un chico de una familia en la cual hace 5 o 6 años que está siendo criado, tan solo para reivindicar el derecho a ser criado por la familia de origen, la verdad que creo que estoy metiendo la pata, no entendí nada de lo que se trataba esto, ¿no? Si yo pienso que cuando la ley habla de un niño sujeto de derecho, y lo expreso y lo entiendo y lo explico que sí, el niño es sujeto de derecho, y luego a la hora de designar abogado del niño no lo hago, es porque tampoco entendí nada. ¿Se entiende? O sea, yo entiendo el ejercicio del derecho por parte de los jueces y por parte de cualquiera de los que estén en el sistema, con este concepto: las patas en el barro, las manos en la Constitución. Es decir, y cuando digo patas en el barro, digo bien, en forma telúrica, patas en el barro, es decir, las patas metidas en el barro, ensuciadas por el barro. No es lo mismo que los pies sobre la tierra, no, no es un poquito más abajo. Saber de qué se trata la cosa, conocer a la gente, tener contacto con la gente, tener una idea cabal de dónde vive, por eso la importancia de los trabajadores sociales, ¿no? Pero el juez tiene que saber, y la jueza, dónde está viviendo la persona, de dónde viene, cómo se compone su familia, cómo se componen sus ingresos, esas patas en el barro a las cuales me refiero. Y las manos en la Constitución, porque si no tampoco sirve para nada. Es decir, el puro realismo nos lleva necesariamente a una suerte de dictadura de lo que yo considero que es mejor. Y si no tengo las manos en la Constitución, si no abremos los valores que salen de la Constitución, que son los valores de la democracia, que son los valores de los derechos humanos, tampoco entendí nada, ¿no? Tampoco o sea, ni un punto ni el otro. Si yo aplico la ley por la ley misma, no estoy siendo un buen juez ni un buen funcionario. Y si aplico la realidad cruda en función de lo que yo considero que es mejor para la gente, tampoco es la cosa, ¿no? O sea, ese concepto es patas en el barro, manos en la Constitución. ¿Qué es lo que hicimos acá nosotros? O sea, ¿qué es lo que fuimos construyendo con el paso del tiempo, ¿no? Y con la experiencia de vivir. Si vos sos jueza de familia vas a entender, y todo lo que están allí, cuando hablamos de vivir en la trinchera, ¿no? O sea, el que está en un juzgado de familia, el que está en una secretaría de niñez, no sé, Misiones, cómo será el título exacto de lo que es la autoridad de aplicación de la ley de niñez, el que está en una defensoría general, en una defensoría penal, en una defensoría barrial, es ese tipo el que está en la trinchera y es el que todos los días recibe a la gente y que aprendió cosas en la facultad, pero el 90% de lo que aprendió lo aprendió a los cachetazos, lo aprendió caminando la calle. Y de alguna forma responde a eso, ¿no? A la idea de un poder judicial que se acerque a la gente, un poder judicial que muestre lo que hace, especialmente en cuando se equivoca de lo que está haciendo, y que también muestre cómo la gente tiene que empoderarse y ejercer sus derechos y patear las puertas de los juzgados cuando considera que las cosas no salen como salen. Obviamente que la obra de teatro va mucho más allá de los derechos de la niñez. Hemos hecho un abordaje hacia el fuero de familia en general, por lo menos el fuero de familia nuestro de acá de Rosario, que tiene todo y un poco más. Tiene familia, tiene violencia familiar, tiene violencia de género, tiene niñez, tiene salud mental. Bueno, es bastante amplio, como supongo que debe ser el fuero de familia en Misiones. Bueno, con eso empezamos, ¿no? Desde ese lugar es de donde nosotros vamos a hablar. Si ustedes quieren, vamos intercambiando algunas miradas, algunas ideas, y en lo posible, si lo podemos hacer de esta forma mejor, pregunta va, pregunta viene, y ahí vamos desarrollando la charla. ¿Quién habla por allí? Pamela Barrios, ¿puede ser? Pamela Barrios Caram, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo Soy anda? juez multiforo del interior de Misiones. Ajá. Encantada.
Y también, la verdad que un placer escucharlo en la intervención directa con los niños. También desde nuestro multifuero tratamos de diferenciar la atención en cada una de las áreas y también implementamos dentro del gabinete con la psicóloga que trabaja en el juzgado un espacio donde los chicos puedan dibujar, dejar sus historias también. Todavía no se nos ocurrió recopilarlas, así que me está dando una buena idea. Y la verdad que me encontré con una situación sumamente traumática y en la atención directa de los niños en una situación de violencia, donde denuncian, la madre denunciaba a su hijo de situaciones sumamente agresivas y que la situación no daba para más. Bueno, yo había solicitado que venga a hablar para saber de dónde originaba, de dónde venían esas actitudes. No vino una vez, volvimos a llamarlo, tampoco vino y le mando a la policía que lo traiga porque realmente me interesaba ver qué pasaba con esa madre que lejos de protegerlo lo dejaba a la deriva. Todavía no teníamos claro la intervención del órgano administrativo, fue antes de 2015. La cosa es que cuando va la policía lo encuentra al chico con un alambre alrededor del cuello a punto de suicidarse. En esa situación viene y lo contuvimos, charlamos. En un momento quedo sola, porque lo recibí con la psicóloga, en un momento quedo solo con el chico adolescente y se ve que entrando en esa confianza me comenta que había sido abusado. Entonces, pero la confianza la había generado yo, evidentemente, porque él solo a mí me manifiesta esta situación. Y fue la primera vez, fue muy fuerte, por supuesto. Aparte, cómo encarar el tema en ese estado donde estaba el chico, en ese momento, con las marcas todavía en el cuello de la actitud extrema que estaba por tomar. Eso me alertó a que nosotros, más allá de que trabajemos con equipos interdisciplinarios, si vamos a tener un abordaje tan directo, también necesitamos tener esa capacitación extra en estos temas, sobre todo con adolescentes, ¿no es cierto? Y bueno, en esa línea fuimos trabajando y profundizando en estas áreas, en una interdisciplina más munida de distintos elementos de dogmática, más allá de lo jurídico. Bueno, era la experiencia que le quería comentar. Sí, mira, pero viene muy bien porque es muy interesante para tomar algunos hilos de lo que estás planteando. Eh, Primero, sí, como vos decías, hoy por hoy esa situación debería ser abordada por el órgano administrativo de aplicación de la ley. ¿Cómo se llama allá? ¿Dirección de Niñez? ¿Secretaría de Niñez? ¿Cómo Sí, está conformado? nosotros tenemos una dirección de niñez de la Dirección de Niñez. municipalidad. Bien, o sea, que es el que puede tomar las medidas excepcionales de la ley de niñez, ¿no? O sea, sería. O evidentemente esa medida, una medida de apartamiento de ese chico, la tiene que tomar la autoridad administrativa. En ese punto, voy tomando de lo que vos decís para desarrollar algunos temas. Una medida excepcional es muy sencillo de definir, es apartar al chico de su centro de vida. Eso es una medida excepcional. Por más que el chico esté viviendo con los padres, vamos a pensar que los padres son los grandes vulneradores de los derechos de ese chico en particular, y se lo lleven a la abuela que vive al lado, eso es una medida excepcional. La tiene que adoptar la Dirección de Niñez y tiene que ser sujeta a control de legalidad del Poder Judicial, en general el fuero de familia, ¿no? Eso es medida excepcional, ¿no? En ese caso fue una situación en el barrio con otro adolescente, que los padres no sabían, lo pudimos contener dentro de la familia con terapia, pero como que él no encontraba la confianza para poder descargar esa frustración y ese gran dolor que tenía. Bueno, lo hizo conmigo,
pero a partir de ahí, con su autorización, pudimos interceder con su madre y entrar en un trabajo de contención que era lo que estaba faltando. Ese era el dato nomás para Bien, completar. de igual modo, más allá de la situación particular, digamos, ¿no? Del caso que estás contando, en muchas situaciones es un tanto que camina por la frontera entre lo que son las facultades del Poder Ejecutivo, con su Secretaría de Niñez, etcétera, etcétera, y lo que son las facultades del juez. Para mí, el límite está claro en función de si hay alguien del grupo familiar conviviente, o sea, del grupo familiar del centro de vida, que esté en condiciones de garantizar mínimamente los derechos de ese chico y de no vulnerarlo. Si el chico está siendo vulnerado por ambos progenitores, tanto por la madre, por el padre, o por madre, madre, padre, padre, no importa, ¿no? O sea, por los adultos que estén a cargo, esa decisión de sacarlo del centro de vida para llevarlo a otro lado, eso es una decisión de la autoridad administrativa. Ahora bien, si hay uno de los adultos convivientes, no cualquiera de los otros, que se puede hacer cargo, esa situación sí puede ser abordada por el juez de familia. Desde ya que ante la ausencia, dale, puede pasar, ¿no? Que la gente que trabaja en la dirección de niñez, dale, en una localidad más alejada o porque están todos trabajando al mismo tiempo, el juez se encuentre con que no está. Bueno, yo creo que sí, efectivamente el juez una decisión tiene que tomar de igual modo, porque ante la urgencia siempre está la obligación de preservar la vida, digamos, ¿no? Pero si se da cuenta en forma inmediata de que se trata de una medida excepcional lo que está adoptando y no lo puede hacer la dirección de niñez porque no puede en ese momento técnicamente o humanamente, toma la decisión e inmediatamente le pasa las actuaciones a la gente de niñez. Desde un punto de vista muy técnico, pero esto tómelo muy entre comillas, desde un punto de vista muy técnico, si el juez se encontró en esa situación de adoptar una medida excepcional cuando no tiene facultades para hacerlo, no podría hacer el control de legalidad de esa medida. Tendría que hacerlo otro juez. Pero todos sabemos que esto se puede hacer a lo mejor en las grandes ciudades que tienen varios jueces, y si te encontrás, si vos decís multifuero, es porque debe tener muchos fueros, digamos, no solamente de familia, va a ser muy difícil eso, entonces ahí se opera con lo que se tiene. Vos me hablás muchas veces, decís equipo interdisciplinario, y mucha gente piensa así, oh, qué infraestructura enorme que tiene que tener el Poder Judicial. No, es equipo interdisciplinario, lo tenemos que interpretar a la Argentina, digamos, ¿no? No estamos hablando ni de Francia ni de Suiza. Equipo interdisciplinario muchas veces es un psicólogo y un trabajador social, o un abogado y un psicólogo, más o menos lo que se pueda llegar a tener a mano, y en algunas ocasiones muy particulares ni siquiera, digamos, porque especialmente ustedes saben que de equipo interdisciplinario no solamente lo tenemos en niñez, también lo tenemos en salud mental, y muchas veces no se tiene, y hay efectores pequeños efectores, lugares que pueden recibir a una persona y decidir una internación de una persona, y quizás no tienen un equipo interdisciplinario. Eso no quiere decir que no haya que brindar un servicio, digamos, ¿no? O sea, nuevamente vuelvo al inicio de la charla, ¿no? Las patas en el barro. Si yo tengo una persona que está en una situación complicada en su salud mental y tengo tan solo un enfermero, será el enfermero el que lo reciba y después vendrá otro y completará el informe interdisciplinario. Pero hablaste de otra cosa más, que es la capacitación de la gente que formamos parte del Poder Judicial y de los que están conexos con el Poder Judicial. Para ser francos, y creo que, discúlpenme si hay alguno que no entra en esta categoría, la verdad es que las facultades no nos preparan para este tipo de cosas, digamos, ¿no? O sea, la facultad de Derecho nos va a formar en general en Derecho, y las otras facultades quizás tengan otra mirada. Si vos hablas con los psicólogos, por ejemplo, ellos tienen formación en psicología, pero siempre tienen alguna materia vinculada con el derecho, vinculada con esto, vinculada con aquello. Hasta los ingenieros tienen materias forenses, los médicos tienen un acercamiento a lo que es la medicina forense. Los abogados en general, excepto lo que es filosofía del derecho y sociología como máximo, no tenemos otro abordaje. La verdad es que hoy por hoy un juez de familia, un secretario del foro de familia, un abogado que trabaje en lo que es la materia de familia, necesita imperiosamente tener algunos conocimientos de psicología, algunos de psiquiatría, algunos de antropología y alguna cosa vinculada a otras disciplinas, por lo menos para qué sirven esas otras disciplinas, pedagogía, terapia ocupacional. Ese conocimiento es imprescindible. En el caso del juez es inexcusable. Un juez de familia tiene que tener por lo menos una lectura de eso. Vos decías algo que es muy importante, lo que es el desarrollo evolutivo de los niños.
¿no? O sea, cómo se desarrolla, cómo se tiene que fijar un régimen de visitas, por ejemplo, en un niño que tiene menos de 5 años, qué diferencia hay con un niño que tiene entre 5 y 10 años, qué diferencia tenés con un adolescente, qué diferencia tenés con un niño que tiene problemas en su salud mental. Bueno, en ese punto el juez no puede decir, esto a mí es una cosa que siempre me ha sublevado cuando un juez dice, yo no estoy preparado para escuchar a un chico. Si vos de familia no está preparado para escuchar a un chico, correte, deja pasar a otro porque hay algo que no entendiste en todo esto. Si no estás preparado, te tenés que preparar y tenés que agarrar y hacer un curso, estudiar, leer, y si no, bueno, como se suele hacer las cosas, que eso también pasa, a los bifes, digamos, ¿no? O sea, empezá a escuchar chicos, pero asesorate, porque una mala escucha del chico, culpa de un juez, la verdad que complica las cosas. Y esto ha habido muchísimas experiencias de, ya no tanto, ¿no? Pero cuando yo empecé a ejercer, se veía mucho experiencias de jueces arriba de tarimas que recibían a chicos que estaban abajo de la tarima, es decir, una serie de elementos que hoy en día la verdad que no se ven tanto, pero que pueden pasar por otro lado, ¿no? O sea, hasta en el lenguaje, en cómo uno se debe sentar frente al chico, en cosas que no debe hacer jamás. Yo he visto situaciones muy complejas en cómo es el discurso judicial hacia el chico. Me recuerdo una vez una charla, una jueza, no importa de qué lugar, o un juez para que no se pueda identificar, decir, bueno, tengo todos estos chicos en mi adopción y en un momento hablaba de sus hijos. Bueno, ahí ya estamos hablando de un problema serio de cómo se concibe la relación con el niño. Ni siquiera tendría que haber obviamente no subirlo en andas ni ese tipo lo que no quiere decir no ser afectuoso, digamos, ¿no? Pero esa cuestión de respetar al otro como un sujeto de derecho realmente distinto. Es decir, si nosotros pensamos al chico como sujeto de derecho, que es igual a pesar de las diferencias con su madre y con su padre, la verdad es que yo no me acerco al padre y le toco el cachete y le digo, ¿qué tal, cómo andás, querido? No, ni nada por el estilo. Tiene que haber una cuestión de respeto, tiene que haber una cuestión de cómo acercarse a un chico, y también en el caso de los jueces tiene que haber una, un saber hasta dónde puede llegar la escucha. Esto que voy a decir es realmente muy complicado de hacer. El juez tiene que mantener su imparcialidad, tiene que ser realmente imparcial, porque esa es la garantía del derecho del otro. En el momento en que el juez está escuchando a un chico, que siempre lo tiene que hacer con el abogado del niño enfrente o por lo menos con un defensor general, nunca solo, siempre con un defensor general, requiere tener un abogado el chico en la escucha, por más que se escuche y no sea participación. Si quiere después volvemos sobre ese tema. Hay un cierto momento en donde lo que el chico está diciendo puede devenir en pretensión. A ver, una cosa es que un chico esté hablando sobre cómo se desarrollan las visitas en su casa, o cómo es el contacto con su papá, o cómo es el contacto con su mamá, y que esté contando esa situación de hecho, y otra cosa muy distinta a que diga que él pretende vivir con su madre y no con su padre. ¿Se entiende? En el momento que formula una... Aparte, Sí, los chicos, cuando entran en esa expectativa, ellos quieren respuesta en el momento. claro, Ellos están frente al juez, que saben que es el quien decide, y nos demandan respuestas. lo Yo, que pasa es que en ahí, este sentido, cuando vos opinaste, imagínate que el chico dijo, yo pretendo vivir con mi papá, ahí no podés decir nada más, porque en el momento que no, el hablaste, sistema de confianza con él no podemos quebrantarlo luego. Esto también en la escucha uno va aprendiendo, y me llevó, por ejemplo, en esas escuchas en los hogares, con los niños que se está por definir su situación, a primero tener la escucha con todos los demás y por último con él. Entonces, en el sentido de, con bases más o menos ciertas, cuando hay algunos sistemas de respuestas que ya estuvieran consensuadas, poder adelantárselo, porque ellos siempre preguntan, ellos necesitan tener una conclusión de esa entrevista. claro, Eh, claro, a lo que yo me refería es lo siguiente, es decir, si está formulando una pretensión, el juez debería levantarse e irse y dejar al abogado que hable con el niño, para que pueda formular esa pretensión y después el juez decir, obviamente que esto se puede explicar y obviamente que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, eh,
cuál es el grado de madurez de ese chico, en qué edad se encuentra el chico, cuál es el grado de madurez de ese chico también para hasta dónde uno puede, o con qué palabras tiene que usar para poder llegar a explicar la situación. Ustedes saben que los niños, como sujetos de derechos autónomos que son, pueden intervenir en el proceso de dos formas, digamos, ¿no? O tan solo, que el tan solo no es menor, el derecho a ser oído por los jueces y por cualquiera de los funcionarios. Y cuando hablamos de jueces, hablamos de todos los jueces, ¿eh? Desde la corte hasta el último de los jueces más pequeños, comunitarios, etc., todos los jueces. Y tiene derecho a ser oído por cualquier funcionario que pueda llegar a tomar decisiones sobre su vida. Distinto es el derecho a participar del proceso, porque participar del proceso quiere decir ser parte del proceso. Entonces, para ser parte del proceso, que obviamente que lo puede ser y tiene ese derecho a hacerlo, requiere tener necesariamente un abogado autónomo que lo patrocine o que lo represente. En esto nos enganchamos con abogado del niño y acá, bueno, vamos a tener una gran discusión con la doctrina nacional, o por lo menos con parte de ella, en tanto se sostiene que todos los chicos en todos los procesos tienen que tener abogado del niño. Yo no lo comparto, y no lo comparto desde la praxis, porque la verdad que, y desde la praxis y de lo normativo, lo primero que dice el código es que los representantes de los chicos son los padres, o el tutor, dale, en su caso, y la verdad que la gran mayoría de los casos funciona bien eso. Yo tengo una cuota alimentaria para un bebé de 50.000 pesos por mes y le pongo abogado del niño ahí al pobre chico este, lo que voy a lograr con los padres es incrementar los costos sin ningún sentido, digamos, ¿no? Se encarece muchísimo. Claro, y sin Por sentido, ejemplo, digamos, ¿no? circunscripciones donde no contamos con tantos defensores públicos, No, claro, también se seguro. complejiza. Se complejiza y la verdad que no aporta. Ahora, si yo tengo un chico que el papá y la mamá están peleándose, vamos a hacer un paréntesis, abogado del niño, la verdad, la mayor parte son para gente de la clase media. No, en el otro caso, digamos, en lo que es general, lo que es medidas excepcionales de la Dirección de Niñez, obviamente que todos tienen que tener abogado del niño porque partimos de la base de una grave vulneración de derechos. Pero en el resto, en lo que es el derecho de familia más tradicional, muchas veces en la clase media, si vos escuchás a un papá y una mamá de clase media discutir y los enconos entre los dos, y muchas veces, yo esto lo he hecho, decir, bueno, ¿quieren que le cuente un caso real de vulneración de derechos? Hablamos. Pero ahí en ese caso, ninguno de los dos en general está tutelando los derechos de su hijo y va abogado del niño. Ahora en el resto no. Si hay, yo tengo un papá y una mamá que se pusieron de acuerdo en martes, jueves y sábado de por medio, las vacaciones con tal, el fin de semana, la Navidad con fulano, con mengano, y estamos hablando de chicos de 4 o 5 años, y no hay nada que indique que ese caso requiera otro tipo de atención. La verdad que no lleva abogado del niño. Me parece que muchas veces esto es banalizar un poco lo que es la institución. Pero sí, Pamela, lo que vos decías, voy cerrando con la respuesta que te daba, me parece muy interesante el planteo de formación, el planteo de capacitación para todos los efectores, que va más allá de lo que es un equipo interdisciplinario. Fíjate que no tenemos capacitación tampoco sobre, y en general las otras disciplinas tampoco, acerca de lo que es realmente equipo interdisciplinario, lo que significa la palabra interdisciplinario. En verdad es una aspiración, casi te diría, de una chispa cada tanto. Lo único que nosotros tenemos en general son intervenciones multidisciplinarias, no interdisciplinarias. Las disciplinas están muy poco formadas para trabajar con otras disciplinas sin declinar autonomía disciplinaria, ¿sí? Es decir, muchos, bueno, esto ha pasado mucho con los psiquiatras, ¿no? O sea, como una especie de disciplina univalente y que todas las demás medio que bailaban alrededor suyo. Es muy complicado compartir el método de investigación científica con otras disciplinas y generar interdisciplinaridad. Yo creo que con lo multidisciplinario alcanzaría. Lo que el juez sí tiene que saber y tener muy en cuenta es que él no forma parte del equipo multidisciplinario. ¿Se entiende? Es decir, el equipo multidisciplinario o interdisciplinario son esas otras disciplinas que están ahí dando vueltas. Psicología, abogacía, la que vos quieras, las que estén dentro del equipo interdisciplinario. Pero el juez no lo comanda, el juez recibe ese informe y participa quizás, pero es el que tiene que tomar la decisión. No se encuentra en una situación igualitaria, ¿no? El que toma la decisión siempre es el juez. Muchas veces el equipo interdisciplinario genera un informe interdisciplinario de tal peso que el juez no se puede apartar. Y obviamente que uno va charlando y uno va
de alguna forma mostrando hacia dónde apunta su interés en el proceso o en lo que es el caso, pero no forma parte del equipo, no está en igualdad de condiciones, está en una situación distinta. Yo no digo superior, aunque jerárquicamente, no hablo de jerarquías administrativas, en esa relación no está en una situación superior, pero sí está en una situación distinta, está aparte. Es el único tipo que se podría apartar del informe interdisciplinario. Y también tener en cuenta del lado del equipo interdisciplinario la posibilidad de la disidencia, ¿no? La posibilidad de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que estos otros dos están diciendo. Fíjate, el abordaje interdisciplinario también implica la concentración de audiencias y la no reiteración de entrevistas. Es decir, un chico tiene que ser entrevistado una sola vez por todos, no puede ser que lo entreviste el psicólogo, después la psiquiatra, después el trabajador social y después un médico forense. Tiene que concentrarse eso, ¿no? Así que bueno, muy interesante, Pamela, tu aporte para disparar. Hemos hecho un disparo hacia distintos lados, pero que es muy interesante. Yo voy a hablar en términos genéricos, digamos, ¿no? Yo no puedo hablar del fuero de familia de Misiones, aunque puedo llegar a suponer que deben tener los mismos problemas que tenemos cualquier fuero de familia del país. Hay algo, y por eso digo, no puedo hablar desde lo que es Misiones, porque algunas cuestiones de las falencias están muy vinculadas y muy emparentadas con la situación de tu lugar de pertenencia. Es decir, yo no puedo pensar que es lo mismo el fuero de familia rosarino, donde tenés una diversidad enorme de situaciones sociales. Ustedes seguramente habrán visto en los medios de prensa nacionales múltiples asesinatos aquí en la ciudad de Rosario, múltiples problemas vinculados con las drogas, etcétera. Y si vos venís a Rosario, te vas a encontrar con que vas a caminar por la calle en algunos lados sin mayores inconvenientes y que todo eso parece que pasara en otro mundo, digamos, ¿no? Parece que fueran dos o tres ciudades y en realidad hay más de una ciudad, hay más de una situación. Ese juez de familia rosarino tiene que atender a esa complejidad de situaciones, desde chicos, lo que acá llamamos soldaditos de la droga, como el chico ese de 15 años que dijo mi vida está acabada, hasta padres que se disputan, o por ejemplo recuerdo un caso en donde la disputa por los alimentos era porque el padre no pagaba un servicio que se daba en Buenos Aires que se llamaba Chau Piojo, en donde llevaban a la nena una vez por mes a Buenos Aires para que alguien le saque los piojos. ¿Entiendes? O sea, estamos hablando, se entienden los dos extremos, ¿no? O sea, un chico que tiene un problema porque lo van a matar y porque salió de la escuela y porque vive dentro de un búnker, a la discusión entre dos padres que discuten sobre esto, sobre si quién le saca los piojos a la niña. Eh, esa situación de un juez de familia rosarino, yo no la puedo comparar con un juez de familia que está en Misiones, que tiene otra realidad y que además está en una situación de frontera, que nosotros eso no lo vivimos, ¿se entiende? O sea, el juez que está en una situación de frontera tiene una perspectiva también muy distinta y la composición social a la cual ese juez accede es también totalmente distinta. Yo quizás entre ustedes haya pasado medio desapercibido cuando hablé de la formación en antropología. La formación en antropología, y eso sí es común a todos, es imprescindible, más aún cuando en la comunidad de la cual vos sos juez está compuesta por personas aborígenes, digamos, ¿no? O sea, por pueblos originarios. Si vos estás con una parte de la población compuesta por pueblos originarios y vos tenés que recibir, tenés que tener por lo menos una idea, por lo menos del concepto de sistema de creencias. Si no entendiste lo que es el concepto, o no accediste a lo que es el concepto antropológico de sistema de creencias, realmente va a ser muy difícil que puedas entender hacia lo que el otro te está diciendo que no sea por tu propio tamiz. Esto realmente es complicado de hacer la desubjetivización porque no lo lográs absolutamente nunca, pero sí en el ponerte en los zapatos del otro, y para ponerte en los zapatos del otro tenés que saber de qué te está hablando el otro, digamos, ¿no? Cómo es su estructura de pensamiento, cómo está funcionando ese pensamiento. No podés hablar lo mismo. Si voy tirando un poco de cosas de Misiones, de las cosas que uno va recordando, ¿no? De cuando ha estado y de lo que ha visto, de familias de clase media. La, la multiculturalidad acá con los inmigrantes, además de los pueblos originarios y Claro, las fronteras, pero por es eso lo te que digo, o nos sea, si marca. vos te fijás, por ejemplo, yo sé que Misiones tiene una gran corriente inmigratoria alemana o suizo-alemana,
porque también lo vivo acá en la provincia de Santa Fe, ¿no? O sea, acá Santa Fe también tiene de la misma corriente algunos lugares quizás ya ahora bastante más integrados, pero no es lo mismo una familia que se ha formado en esa estructura, en un pueblo pequeño de acá, un pueblo rural de acá de la ciudad de de la provincia de Santa Fe, a la de una familia de italianos que se ha formado acá. No ven las cosas de la misma forma. Y un juez lo que no puede es obviar eso. En ese punto creo que en general al fuero de familia esto no es que le esté faltando por carencias de los propios integrantes, sino porque no hay un sistema establecido de capacitación respecto de estas cosas, como de otras tampoco, y que está todo muy librado a la capacitación individual que uno quiera hacer. ¿Sí? O sea, si vos querés hacer un posgrado de familia acá, el de Rosario lleva más de 30 y pico de años y se ve antropología, sociología y psicología desde hace 30 y pico de años. Otros son más normativos, pero eso depende de vos, ¿se entiende? O sea, que vos vayas a hacer ese curso, ¿no? No está dentro de las exigencias o dentro de lo que son los sistemas formativos judiciales, excepto esto que estamos hablando hoy, este curso que ustedes están haciendo, en donde el Poder Judicial acerca a la gente esta otra mirada. Ahora, por más que nosotros queramos, los disertantes acá, o que vos traigas en la disertación un antropólogo, un psicólogo, nunca va a ser un curso formal, digamos, ¿no? O sea, siempre va a ser tan solo un abordaje, una mirada más. No quiero hablar sobre el tema de los recursos materiales, porque si tenemos que hablar de los recursos materiales, a todos siempre nos va a faltar algo. Si vos tomamos el caso de la doctora Pamela, me dices jueza multifuero. Bueno, si es jueza multifuero, yo, como decía antes, pienso y supongo que tendrá civil y comercial, laboral, familia. Bueno, ahí ya tenemos un problema bastante serio, más aún con un código civil y comercial que dice especialidad, ¿no? Entonces, allí ya también tenemos un problema serio que en la provincia de Santa Fe todavía, en algunos pueblos todavía nos quedan jueces multifueros, si bien ya de familia creo que tenemos en casi toda la provincia, hay un juez de familia en algunas localidades, pero bueno, esa también, la no especialización genera algún tipo de ruido y de inconveniente. Después hay ciertas cosas que tienen que ver con lo individual. La pregunta cuánto tiempo es un tiempito te tiene que llevar a reflexionar a que si vos tenés un caso de niñez y lo tenés acá arriba de tu escritorio y pensás lo voy a desarrollar el lunes, quizás tenga que pensar que ese chico está esperando 3 días más, ¿no? Y si vos ves que el expediente no solamente está esperando desde el lunes, sino que está esperando en todo el sistema, no como vos solo como juez, sino en todo el sistema, un tiempo mayor, como pueden llegar a ser, dale, 3 meses, 4 meses, 5 meses, o 6 meses, o 3 años, ¿no? Los deben conocer. Casos que hace 3 años que están tramitando por allí, pero no hablo de culpa de nadie, sino porque han tramitado durante 3 años. Lo que vos tenés que plantearte a la hora de resolver, no es que ese chico está esperando hace 3 años, vamos a bajarlo un poquito, no es que esté esperando hace 2 meses, no, 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 está esperando hace 60 días. Y si vos te lo pones a pensar de otra forma, te va a resultar más práctico todavía. No son 60 días, son un día, más un día, más un día, más un día. Y cuando llegues a 60 va a estar cansado. Pero ahí hace otra reflexión más, no es que esté esperando hace un día, está esperando hace 24 horas por día. Entonces empezá a contarlos en horas. Empezá a contar 60 días por hora, que son las horas que esos pibes viven donde no tienen que vivir. Un chico que está en una institución no es un chico que esté, por lo menos que nosotros estemos preservando sus derechos constitucionales, más allá de que está en la institución, y eso no es un dato menor. Pero si está esperando en la situación una resolución, en los plazos no se cuentan, se cuentan por minutos. Yo les pregunto a ustedes si bueno, supongo que alguno habrá tenido la mala situación familiar de tener que cuidar a un enfermo en un hospital, de cuidar una noche un enfermo en un hospital. Y yo te aseguro que después de que pasaron 4 horas, mirás el reloj y pasó un minuto. No pasaron 4 horas, pasó un minuto. Entonces, hay una cierta dimensión del tiempo en donde nosotros como jueces de familia y como funcionarios lo tenemos que entender, no son nuestros tiempos, no son nuestros relojes, son los relojes de ellos. No son las cosas así. Si yo tengo, a ver, mira, yo doy un ejercicio como docente que es dictar una resolución con este caso tan sencillo que les voy a plantear, ¿no? Tan sencillo, pero que es bastante gráfico. Y son todos casos reales, son todas cosas que me pasaron a mí.
Viene una persona a las 8 de la noche y te dice, murió mi mamá, la están velando en el domicilio de mi hermano. Bueno, dale, que vamos a cambiarlo, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Dice, la están velando en el domicilio de mi hermano, la inhuman a las 10 y cierran el cajón a las 9. No me deja entrar, quiero ver a mi mamá. El ejercicio yo lo hacía en forma presencial y les ponía un reloj que contaba los minutos. Y cada tanto le iba diciendo, se está por cerrar el cajón. Decidí. Y una chica me acuerdo que decidió declararse incompetente. Ahí está el problema. Ahí tenemos un problema. Hay un problema muchas veces en no entender de qué estamos hablando, de qué es lo que estamos haciendo. Porque en el momento que se declaró incompetente, la mujer no iba a ver nunca más a su madre, pero no es que no la iba a ver mañana, no era un régimen, no la iba a ver nunca más. Una vez que el cajón se cierra y se suelda, no la iba a ver nunca más. Entonces hay algo que hay que hacer ahí, y es un lindo ejercicio para el tipo que es funcionario, que es no pensar en la cédula de notificación. No pensar que tu decisión va a ser notificada por una cédula, sino tu decisión va a ser explicada a la persona frente a frente. Entonces, el desafío que le dije a esta chica, todo bien, ¿no? Era una alumna, no estaba decidiendo. Le dije, salí al pasillo del tribunal, digo, imagínate esto, salí al pasillo del tribunal y decirle, mire, mi estimada, yo no soy competente para resolverle esto, así que vaya al juez de civil y comercial, que él se lo va a resolver. Y la mujer le va a decir, yo no llego. Y dice, bueno, yo lo lamento, no soy competente y no puedo resolver. Hay una cuestión de actitud, digamos, ¿no? Respecto de esto, y en donde decidir es decidir con lo que se tiene. No se exige a nadie que sea ni Zanoni ni Aida Kemmelmacher a la hora de redactar una sentencia. Las sentencias no se redactan para ser publicadas, las sentencias se redactan para que sirva a la persona en el momento y para que tenga una utilidad. Si no, como dice ahí, que lo dijo otro, ¿no? Pero como dice Mirta Legrand, ¿no? La justicia tardía no es justicia. Bueno, eso es exactamente así. Eso es exactamente así. Sí, mira, hace un tiempo, vaya bastante, yo hace ya casi 4 años que estoy en la Cámara, hubo un caso de un papá que había adoptado luego de medida excepcional, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay padres que están en ese proceso, pidan siempre leer el expediente que viene de niñez, que no se lo encanute el juzgado. Léanlo, es realmente muy importante. Y siempre hacía la gente decir, bueno, vos veniste cuando quieras a la mañana, acá tenés el expediente, te damos un lugarcito para que te lo ponga a leer. La mayor parte de la gente tolera 4 páginas, ¿no? O sea, si la gente que está ahí trabaja en niñez o cualquiera de los que me está escuchando, va a saber lo que le digo. Si está bien trabajado, en las 4 primeras páginas es muy difícil de seguir leyendo. Pero este papá había venido y había venido varias veces. Y un día lo paro y digo, ¿qué andabas buscando? Dice, mirá, dice, lo que andaba buscando lo acabo de encontrar. Dice, teníamos un problema con la psicóloga, no me acuerdo si era una nena o un nene, me acuerdo, pero para no identificar. Dice, y tenemos un problema con el agua mineral. Dice, permanentemente necesita tener agua a la noche, en la escuela, permanentemente una botella con agua. Dice, y acá está. Dice, en la situación en que se encontraban, donde la madre las dejaba dentro de una casillita muy chiquita, 4 o 5 hermanos, peleada con todo el barrio, no tenía conexión con el agua. Entonces el agua ellos tenían que escaparse a la tarde para tomar agua y buscar atrás de la vía donde tener agua. Ese dato estaba allí. Vos tenés que hacer esta composición del lugar a la hora de tardar mucho en decidir. Si vos estuvieras en esa situación, ¿cuánto tiempo dura un minuto? ¿Cuánto tiempo dura un minuto? A ver, ¿volviste a la escuela primaria? Imagínate que no seguiste, terminaste la primaria y después te fuiste a otra secundaria. ¿Volviste a la escuela primaria? ¿Qué te pareció el patio? Era terriblemente chiquito y cuando vos eras chico era terriblemente grande. Bueno, lo mismo es la sensación del tiempo. Preguntate a vos mismo, ¿cuánto duraban las vacaciones de verano, por ejemplo? Eran eternas. ¿Cuánto duraba jugar al fútbol en la puerta de la casa en una tarde de verano hasta que las lamparitas ni siquiera podían tener un poco de luz para seguir jugando? Era eterno, no terminaba nunca. Y hoy por hoy, yo que tengo 54 años,
me pregunto qué pasó en el medio, digamos, ¿no? O sea, ¿qué pasó entre aquella tarde en que la lamparita se apagó y estos 54 años se pasaron así? Pero se pasaron así porque soy adulto y porque no sé medir el tiempo de los pibes. No sé si los chats se me fueron para arriba. He perdido a la persona que hizo la pregunta. Eh, Voy pero bueno, ahí. me parece que un poquito por todo ese lado pasa la cosa, ¿no? Los padres que se desentienden son los padres de los chicos, de las adolescentes embarazadas, o son los padres de la adolescente embarazada que se desentienden. No sé si me explico. O sea, a ver, si yo tengo una Ujú. de 16 años que estaba de novia con un chico de 17 años, quedó embarazada y ese chico se desentendió, o si son los padres de la chica de 17 años los que se desentienden. ¿Se entiende hacia dónde pido la aclaración? A mí me da la sensación que la respuesta jurídica es más o menos la misma a de si no fuera adolescente y queda embarazada. Vamos a hacer el primer supuesto. Si el que abandona es el otro adolescente, es exactamente lo mismo que si el que abandona es un adulto, digamos, ¿no? O sea, la situación la va a tener igual. Lo que más me preocuparía es el caso de los padres de la adolescente, o sea que serían los abuelos del crío, que se estuvieran desentendiendo de la situación. En ese caso en particular, la respuesta es compleja porque vos tenés dos niños para proteger, la niña adolescente y el niño hijo del adolescente. Entonces, si eso, a mí me da la sensación también que tenemos un problema en cuanto a que el embarazo es un problema en sí mismo, problema entre comillas, lo digo, ¿no? O sea, obviamente que una vida siempre es una vida, no estoy hablando de que el embarazo sea un problema en sí, pero sí como problema de supervivencia, como problema jurídico, es un problema, pero que puede darse en el marco de una situación muy distinta. Una cosa es un embarazo de un adolescente en un marco donde hay una cierta protección de derechos y donde hay alguien que se pueda hacer cargo. Imagínate, los padres se desentienden, pero hay una abuela que se hace cargo, cosa que suele pasar con mucha frecuencia. Me encuentro en un marco situacional. Si ese marco se da en otro contexto, en donde la adolescente embarazada quedó embarazada por una cuestión de descontención total por parte de la familia, por parte de su familia, o quedó embarazada producto de una violación, o quedó embarazada producto del ejercicio de la prostitución. En esos marcos de contención, creo que la cosa cambia. No creo que sea, quizás, la perspectiva de lo que es el embarazo adolescente tenga otra mirada de lo que son las políticas públicas en lo que tiene que ver con la educación sexual y ese abordaje de política pública para prevenir. Desde esa perspectiva creo que es una perspectiva, no es la del juez de familia. El juez de familia va a ver en general el problema ya suscitado. Es interesante lo que está planteando en relación a la necesidad de tener en cuenta cada situación particular, pero en un contexto socio-histórico, económico, político, etcétera. Sí, claro, Específico, que eso sin dudas lo trae. no hay forma de hacer las cosas de un lugar distinto. Los chicos no son todos iguales. Ni siquiera los mismos hermanos son todos iguales. Son situaciones que uno tiene que saber diferenciar. Mira, yo acá en Rosario nosotros tenemos varias comunidades de pueblos originarios, pero hay una que es muy importante, que es la comunidad Cuom, que hace muchísimos años que está acá en Rosario. Uno tiene que saber diferenciar una familia Cuom que se ha radicado en Rosario hace más de 30 años a una familia Cuom que recién arriba a la ciudad de Rosario, y uno tiene que saber en los dos casos cómo está atravesada por su propio derecho, por su mismo derecho. La verdad es que al tribunal llegan muy pocos casos porque en general la comunidad autocompone sus problemas. Hemos tenido algunos, y en una oportunidad, en una situación de violencia familiar, yo estaba en turno de urgencia, no sé allá cómo lo tendrán estructurado, acá hay un juez en turno de urgencia todo el año, y vino una familia completa, padre, madre, la hija que ya era mayor, con el esposo y con todos los hermanos, toda la familia completa, hacía más de 30 años que vivían en Rosario, por ende, no por nada estaban en el tribunal, y yo conocía más o menos algunas características de cómo podía estar estructurada la situación, y era una pelea entre la hija y el padre, la hija ya casada y con hijos, pero que todos vivían en la casa del papá. Y bueno, y al preguntarle al esposo de la chica cómo era la mano, el esposo de la chica estaba francamente de acuerdo con el padre, digamos, no con su esposa. Bueno, si yo pienso
interpretar esa familia del mismo modo, o sea, aplicando los mismos criterios que una familia de inmigrantes, como decíamos antes, dale, de inmigrantes alemanes, hay algo que estoy haciendo mal, o sea, porque por más que el derecho sea el mismo, o sea, por más que la norma sea la misma de aplicación en los dos, no puede ser el mismo la interpretación ni el resultado. Nosotros tenemos normas, o sea, cuanto más arriba vamos, más flexible es la norma, digamos, ¿no? O sea, más amplia es la norma. Interés superior del niño. Interés superior del niño es una fórmula amplia que va a tener que ser llenada, por eso coincido con lo que dice la persona que mandó, que es Beatriz, tiene que ser llenada, el contenido de eso lo te da el caso concreto. Cuando nosotros podemos enseñar interés superior del niño, podemos hablar un concepto de interés superior del niño, le vamos a pifiar siempre, pero más o menos es el que está en la ley, ¿no? Interés superior del niño es eso. Ahora, cuando yo tengo que llevar y aplicar ese interés superior del niño, ya no se llama más interés superior del niño. Se llama interés superior de fulano de tal, hijo de fulana, que vive en tal lado, que va a la escuela, no tiene guardapolvo. Ese es el interés superior del niño. El interés superior de ese niño que está allí. ¿Se entiende eso? Bueno. Si nosotros no llevamos al caso concreto y estudiamos el caso concreto, estamos complicados. La historia es que en los hechos, una chica jovencita había tenido un bebé, después de haber tenido otros 2 o 3 hijos. El marido era un violento, el marido o el papá del nene era un violento que la había abandonado. Esta chica tenía un problema serio de consumo de drogas. Y le pide a la chica, a la vecina, que le cuide el bebé un tiempo. Bueno, ese tiempo, ya el chico tenía como 3 o 4 años y bueno, seguía ella cuidándolo. Y esta mujer había venido al tribunal a pedir un papelito para la escuela. Digamos. Ella tenía que tener algo, claro, algo que acredite que ella era quien era. Y bueno, si yo aplicaba la ley de niñez, tenía la ley, sí, tenía que agarrar y decir, venga a dirección de niñez, vaya a ver qué pasa, a ver si no tiene que darle ese chico a la madre, qué hace esta mujer con ese chico ahí, y horrorizado por las guardas directas y estas cosas, que no lo era una guarda, de hecho. Y aclaro, las guardas directas están mal, no estoy diciendo eso. Y lo llamo a una audiencia a todos. Viene el papá biológico, mamá biológica, la señora y el crío. Obviamente que el nene no iba a entrar a la audiencia. Lo que pasa es que fue imposible despegarlo de la mano de la madre. Y bueno, se quedó sentadito en la falda de la madre como si no existiera el mundo, digamos, ¿no? Y empezamos a charlar y bueno, y los padres biológicos hablaban, vaya a saber de qué cosa, de lo que hablaban, pero del nene no hablaban. Y el nene no nos miró jamás, jamás. Dibujaba y ni los miraba. Y en un momento le explico a la señora, digo, bueno, mire, el nene es hijo de la señora y si lo quiere recuperar y empezamos a hablar. Y le pregunto, y dice, señora, ¿usted está sola? Y me dice, no, lo estoy criando con mi pareja. Dice que dice, el padrino de la hija más grande de ella. Hay una relación de amistad que se había cortado, ¿no? Digo, ¿y por qué no vino su marido? Me dice, no, dice, si mi marido vino. Y digo, ¿y dónde está? Dice, está en la puerta. ¿Por qué no entró? Le pregunté. Y me dijo, porque usted no lo llamó. Y cuando la mando a la secretaria, digo, escuchame, andá a buscarlo a este muchacho. Y cuando el muchacho abre la puerta del despacho, que era muy chiquito, abre la puerta así, el pibito se baja de la falda de su madre, corre, lo abraza y le dice, papá. Si yo no entiendo el interés superior del niño de ese pibe, a partir de ese contexto en donde fue criado, del momento en que nació, del momento que fue concebido, del momento que nació, desde el momento que fue entregado a esta mujer, y desde el momento que se baja del coso, corre y le dice papá al que no era su papá, biológico, no entendí, nuevamente. Se me pasó la tortuga por un lado, pero no entendí qué es lo que yo tenía enfrente mío. Si yo pensé que eso era una guarda prohibida por la ley, ¿sí? Y que esa cosa que no es cierta, porque la guarda de hecho no está prohibida por la ley, no podrá ser tenida en cuenta para la adopción, pero lo que no está prohibida, no está prohibida. Lo que está prohibida es la guarda directa, con fines adoptivos. Si yo dejé pasar esa, se me escapó la tortuga. Por suerte, en ese caso yo había nombrado una abogada del niño. Y la abogada del niño, les reitero, mi despacho es un despacho muy chiquito. La abogada del niño, que era una chica
joven, muy alta. Cuando esto empezó a hablar, en un momento dijo, discúlpeme, dice, hasta acá, dice, discúlpeme. Dice, yo soy la abogada de este pibe hijo de esta señora y de este muchacho. Así. Dice, esto es una adopción, esto no tiene nada que ver con nada. Y ahí empezó un proceso de adopción, que terminó con este chico adoptado por la guardadora, que no vino a buscar una adopción, vino a buscar un papelito. Bien, se responde no es una pregunta, pero estaba muy buena la apreciación que hacía. Nosotros, una de las cosas que yo aprendí en el posgrado de familia acá, en el año 94, cuando lo hice, es el concepto de romper cabezas. Hay que romper las cabezas en el sentido de ese pensamiento estructurado que solemos tener, especialmente los abogados, y en donde nos cuesta mucho cambiar las cosas de él porque siempre se ha hecho así, o porque esa es la respuesta que he aprendido, y porque esto es... y de cambiar ese tipo de miradas, ¿no? Fíjate, ahí yo voy a retomar esto que vos estabas diciendo a partir de una pregunta más que vi por acá. Oh, ahora se me fue, duda de Perón. Pará. Dice, las estructuras educativas familiares resisten en muchos casos la visión del niño como sujeto de derecho, por ejemplo, respecto de cómo ejercen la disciplina. Claro que sí. Sí, eso es así. Y me pasa a mí en mi casa. Me pasa a mí en mi casa. Yo ahora ya tengo chicos más grandes, ¿no? Pero son adolescentes los dos. Me pasaba cuando era niño también. La primera reacción que uno tiene es el chirlo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué tenés esa reacción del chirlo primero? ¿Y por qué racionalmente frenás la mano y decís, no, a los chicos no se les pega? Porque bueno, porque tiene que ver con nuestra cultura, por la forma que fuimos criados. Yo tengo 54, seguramente la gente más joven ve las cosas de otro lugar. Pero eso que acá está planteando María Febersani, eso que nosotros estamos hablando, de que ella está hablando de la familia, especialmente en la disciplina, y ver al chico como que eso pasa, y obviamente que pasa, y pasa muchísimo. En realidad lo que más me preocupa es que nos pasa a nosotros en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo especialmente. La primera reacción que un funcionario tiene, la primera respuesta que un funcionario tiene ante una situación vinculada con niños, ni que hablar de salud mental, pero la primera reacción que tiene es una reacción del patronato. Yo sé que a muchos no les va a gustar, pero la verdad es que hay una primera reacción y hay algunas decisiones esencialmente de la autoridad administrativa de niñez que no las toma el patronato porque ya no existe más, pero que en realidad si yo las pensara son las mismas decisiones que hubiera tomado un juez de menores hace 20 años atrás. Y que cuando hacen algo distinto, desde el punto de vista de la ley, del criterio, del paradigma de la protección integral, lo hacen racionalizándolo. Y a ver, no nos tenemos que asustar. Lo que tenemos que saber es que nuestra mente funciona y va a funcionar durante mucho tiempo así, pensando que el niño es un objeto de protección. Racionalmente sabemos que las cosas no son así, entonces tenemos que reaccionar distinto hasta que aprendamos a tener un trato para con los niños distinto, desde otro lugar. El tema de, vos decías antes recién, de tantos defensores que tienen chicos a su cargo, no sé bien, acá en Rosario, por ejemplo, ningún defensor tiene ningún chico a su cargo porque todo eso depende de la dirección de niñez. O sea, no hay chicos institucionalizados que dependan del Poder Judicial. Lo que sí tenemos es control de legalidad de lo que hace la dirección de niñez, y en ese punto se han generado distintas estructuras para tratar de controlar que los tiempos no se nos vayan a nosotros, porque se les va a la niñez, y no es una crítica que estoy haciéndole necesariamente, no, porque se van los tiempos se suelen patinar por ahí. Pero entonces nosotros tenemos que generar estructuras de control. Acá generamos, los juzgados de familia en Rosario son tribunales, ¿no? Son 3 jueces que tienen 3 secretarios, un secretario cada uno, y además hay una secretaria de violencia, y hace 2 años creamos una secretaria de vulnerabilidad, que está encargada de los casos de niñez, de prácticamente te diría de controlar los tiempos que no se le vayan a niñez. Y los tiempos se siguen yendo. Bueno, hay ciertas situaciones que tienen que ver con la realidad. Antes vos, el muchacho que estaba hablando, el abogado, doctor, defensor, dijiste que penal, que estaba hablando, hablaba de 17 años y una situación de adoptabilidad. Bueno, todo depende. Si la medida excepcional fue adoptada a los 16, no tardó tanto. Si la medida excepcional fue adoptada a los 8, estamos hablando de una locura de tiempo, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde el Poder Judicial
tiene que intervenir. Hay situaciones en donde uno tiene que también saber que ese ideal de la ley, que es primero que vuelva con la familia de origen y si no buscamos otra familia, que hay veces que está condenado al fracaso. Y en eso tenemos que ser muy conscientes en algunas cosas. Si yo tengo una nena de 14 años y una de 16, que en ese momento la dirección de niñez se da cuenta, lo digo entre comillas, ¿no? Que desde los 8 están siendo sometidas a violaciones constantes porque el padre y la madre la prostituyen con los vecinos de al lado, los meten a todo en cana y se toma una medida excepcional con esas dos chicas, es muy posible que esas dos chicas lleguen a los 18 años y que no hayamos logrado absolutamente nada. Y que, como vos decís, quizás hagamos la declaración de situación de adoptabilidad sabiendo que no lo vamos a lograr. Y que a lo mejor no sea esa la salida, porque la salida no siempre es la adopción. El gran problema que nosotros tenemos allí, y es el tiempo que más me preocupa, el tiempo del Poder Judicial me preocupa, y mucho. Pero hay un tiempo que no es del Poder Judicial, que es el tiempo que se demora hasta adoptar una medida excepcional. Desde el momento que la maestra se dio cuenta, porque acá hay un par de aliados que son imprescindibles, que es la maestra y la enfermera, y la pediatra, ¿no? Los que están en el barrio, los que están en el territorio. Desde el momento que la maestra se dio cuenta y le dijo a la vicedirectora, que le dijo a la directora le dijo al supervisor y el supervisor le dio a la estructura, y recién ahí llegamos a la dirección de niñez diciéndole, che, acá hay un chico que está en una situación complicada. Si ahí se tardaron varios años, esos son los primeros años de tiempo que se están perdiendo y se perdieron irrecuperablemente. La niñez tiene plazo de vencimiento. Jurídicamente los 18, pero tiene placitos que se van venciendo antes. ¿Sí? Si se te pasaron los primeros 5 años de tu vida en una situación complicadísima de vulneración de derechos, hay una niñez que no vuelve más, que es la de los primeros 5 años de tu vida. Y no vuelve más. Vos te casaste, te equivocaste, te volviste a casar, jodete, si te volviste a casar, no lo sé. Lo cambiaste, te diste cuenta que no te gustaba, cambiaste, bueno, lo hiciste. Con la niñez no. Con la niñez no hay forma de recuperarlo. No hay forma. Hay veces que en estos últimos tiempos uno está escuchando y dice, bueno, las clases, a ver, me estoy metiendo en camisa de once varas, porque no es que quiero reivindicar nada, pero muchas veces te dicen, dale, vamos a recuperar las clases de un paro, qué sé yo, el año que viene, no es lo mismo, no es lo mismo, vamos a ser conscientes, se perdieron, se habrán perdido por otro justo motivo, en este caso por la pandemia, en un caso por un paro, por lo que sea, pero tenemos que saber que hay ciertas cosas que no se recuperarán contenidos, se recuperarán otras cosas, pero hay una parte de la niñez que no se recupera. ¿Quién me puede decir? Y no estoy hablando mal de las decisiones, que se entienda bien. El año pasado, cuando hubo que suspender absolutamente todo, y hubo una generación que no pudo ir a salita de 2, o que no pudo ir al preescolar, o que no pudo ir a jardín de infantes, no se recupera más esa socialización de ese año, no se recupera. Tenemos que buscarle otras vueltas. En ese punto, hay un concepto que dijiste que me parece muy interesante, que es el de la empatía. Esto yo lo tomo, mira, yo escribí una vez un pequeño artículo también para un diario de acá, de Rosario, en donde hablaba sobre la selección de jueces de familia, que era lo que había que exigir para ser juez de familia, partiendo de la base que saber derecho es un presupuesto, ¿no? O sea, los exámenes para ser juez de familia te examinan sobre si sabe o no sabe derecho. Y está bien, no digo que se pueda hacer otra cosa, ¿no? Pero yo lo que decía es que tenían que traer, todos los candidatos tenían que llevar 2 cajitas de zapatos, ¿no? Al Consejo de la Magistratura, no sé cómo lo llamarán, 2 cajitas de zapatos. En la primera cajita de zapatos tenía que poner todas las suelas de sus zapatos. Y en la otra cajita tenía que poner todas las suelas de los zapatos de los otros que estuvieron vinculados con él en cuanto a ejercicio. Con la primera cajita, el jurado, digamos, el examinador, tenía que sacar las suelas y mirarlas, cuán gastadas estaban, ¿no? Si estaban gastadas por la calle, si estaban gastadas por los pasillos del tribunal, si no estaban gastadas, ¿no? ¿Qué era lo que había hecho con la suela de sus zapatos? Y las otras suelas las tenía que poner sobre el piso, ¿no? Y en patas el candidato se tenía que ir parando sobre cada una de las suelas de los otros. Si se amoldaban, si él lograba moldarse, o sea, si la pata se le ensanchaba o se la achicaba para encajar en la suela del otro, pasaba el examen. Si la pata de él se quedaba en su propio lugar, no pasaba el examen. Cuando haya que decidir algo sobre niñez, bueno, aunque sea recurrir a las cosas que más te van a pegar en el estómago, ¿no? Pensá que es tu hija la que le está pasando eso. No corresponde, porque no es tu hija. Pero pensarlo como si fuera tu hija, ¿no?
Pensalo. A ver qué te pasa. A ver, y el ver en vivo y en directo. Cuando vos entras en la cámara de apelación, no sé cómo será en Misiones, pero debe ser más o menos parecido, entraste en una biblioteca, digamos, ¿no? Estás ahí, pasás. Bueno, sabés, yo me caminé las paredes en los primeros 3 meses de juez de cámara. Pasás de estar manejando un Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora a un Corsa a 40, ¿no? No, los plazos son más largos, los abogados no entran, la gente ha quedado afuera, tenés un montón de gente, porque además viste que para lo Poder Judicial, abajo no tenés ni una cafetera, arriba tenés todo, hasta papel, tenés todo, absolutamente todo solucionado. Pero cuando te encontrás en otra situación, como esta, como la de la cámara, tenés que seguir mirando y tenés que seguir resolviendo, no con papelitos, sino con gente delante tuyo. Desde ya, a ver, que se entienda bien esto, porque si no va a parecer este tarado está diciendo una pavada. Obviamente que si yo tengo un caso de quiebra, de una revisión, de una verificación de un crédito, voy a resolver con papelitos. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo una cosa distinta. Hay ciertas cosas que son técnicas. Si yo tengo que hablar sobre la nulidad de una asamblea, la voy a resolver con papeles. Ahora, si yo tengo que hablar, por ejemplo, de un amparo, de un tipo que tiene psoriasis, de un pibe que tiene psoriasis, y hay una medicina prepaga que no le reconoce el 100% de lo que le tiene que reconocer, y para colmo de malo la ley dice que no le tiene que reconocer el 100%, dale, o es dudoso que le tenga que reconocer el 100%, hay una cosa muy interesante, que es llamar la audiencia. Y ahí te puedo decir cómo te cambia la mirada del mundo. En el caso particular que les cuento, por ejemplo, el muchacho se sentó y estaba el abogado de la medicina prepaga, una medicina prepaga nacional. Y a ustedes les pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Los abogados de estas empresas necesitan instrucciones de Buenos Aires que no llegan jamás, porque se ve que la deben traer el chasqui, la deben traer las instrucciones. Y le pregunté a este muchacho en qué le afectaba en su vida la psoriasis. Tenía una pequeña mancha en la mano, así se veía una pequeña mancha. Y este chico me dijo, mire, lo que me provoca la psoriasis es que no tengo vida social. No puedo entrar a una pileta, no puedo hacer un asado si no tengo la remera puesta. Y digo, ¿y cómo se dice? Bueno, acá tengo una mancha. Dice, ¿pero usted quiere ver de qué se trata? Y se sacó la remera. El abogado de la compañía de la medicina prepaga no volvió a levantar la vista. Eso te lo dice todo. En esa inmediación es donde está la gran diferencia. Es cuando vos dijiste, a la miércoles. Y yo me preocupo porque estoy pelado. ¿No? Eso le podés decir a dos personas de la clase media que se están peleando por quién le paga el chaupiojo a la criatura. ¿No? Contar el caso de las dos nenas que no tenían agua para tomar. Ahí empieza a marcar la diferencia. Esto que decía María Febersani es totalmente real. Y pasa en las familias en las que vos quieras, ¿eh? Clase media alta, clase media, en la que vos quieras, pasa este tema de el no entender lo que es el niño como sujeto de derecho, y muchas veces son los chicos los que le enseñan a los padres lo que es el niño como sujeto de derecho, pero lo más grave de todo es que nos pasa a nosotros. Y pasa en la sociedad. Lean ustedes, en este punto la labor de los jueces penales es una labor realmente compleja, ¿no? Lean ustedes lo que sucede cuando una persona, un delincuente, dale, ¿no? Porque eso también hay que decirlo, ¿no? Un tipo que roba y daña a otra persona, por más que sea de lo que sea, es una persona que cometió un delito y mata a otra persona. ¿Cómo reacciona la sociedad? Si una persona de clase media con su vehículo arrolla a otra persona a una velocidad no permitida y termina en cana. No es lo mismo. No es lo mismo. La forma en que se ve es distinta. A ver, en una oportunidad, una chica, 18 años, paraguaya, que se había venido a vivir a Rosario con su hermana, que hacía un tiempo que estaba viviendo acá,
no le dice a su hermana que estaba embarazada, se quedó embarazada acá en Rosario con un valiente muchacho que huyó. Y por no decírselo a su hermana, se volvió con su mamá a Paraguay, vivía a 300 kilómetros de Asunción. Era un pueblo rural, no era Asunción. No se anima a decirle a su madre que estaba embarazada y se vuelve para Rosario. Delgadita, no parecía que tuviera 18 años. Cuando entra en trabajo de parto, se va en un taxi, en un remis, a un hospital de acá, y un médico la encuentra en la entrada del hospital de noche, doblada de dolor, y le pregunta qué esperaba, y ella le dijo que abra. Obviamente que el médico le hizo entrar, dio a luz, y a la mañana siguiente, cuando la hermana la llama por teléfono, ella le dice que no había sido nada, que había sido un dolor de panza y que ya se volvía. Los diarios de Rosario sacaron: madre abandonó a su hijo. Los jueces tenemos que saber algo, no hay que leer el diario, porque vos leíste el diario, una noticia de esta, y el caso es tuyo, digamos, ¿no? Lo leíste y te encajaron el caso. Bien, efectivamente, a los 2 o 3 días, la directora del hospital dice: mire, esta nena o este nene está sano. Lo tenemos en neonatología porque no sabemos dónde dejarlo, porque no, que no sabemos, no tenemos estructura. Dice: se va a terminar contagiando acá, necesitamos una solución. Bien. Buscamos una familia, no estaba vigente la ley de niñez, o sea, buscamos una familia que se pudiese hacer cargo de esto, que una familia pretensos adoptantes, con un acta que firmamos también diciendo: mire, esto es para salir del paso, digamos, ¿no? Es posible que usted siga para allá y es posible que no. O sea, bien las cosas en claro, porque había que salir. ¿Quién encontró a la chica, a la madre abandónica? La policía. ¿Qué hizo la policía? La metió presa todo el fin de semana, por abandono de personas. A la mañana del día lunes la hicimos traer al tribunal y esta chica nos contó su historia casi sin mirarnos. Casi, te digo, no levantaba los ojos. Obviamente que yo quería saber quién se trataba, ¿no? Porque de hecho, a ese chico lo había dejado en el hospital. No lo había abandonado, abandonar es otra cosa. Y entre todos, porque vino también la señora que tenía a su cargo la guarda de este chico, estuvimos hablando y en un momento la hice pasar a la señora con el crío, y la piba, que no nos había mirado, cuando lo recibió, le clavó la mirada a su hijo y no se desprendió más. ¿Cuál era la decisión que había que tomar? La decisión que había que tomar era que esa era la madre y se tenía que llevar al chico. De hecho, el consulado de Paraguay trabajó hermosamente el caso y le consiguió volver a Paraguay. Y la familia guardadora, con el dolor del alma, porque uno se encariña con un chico en horas, no hace falta que pasen años para encariñarse, entendió la situación. El caso salió en los medios. Cuando salió en los medios, yo que soy de un barrio de Rosario, vivo en el barrio mío de acá de Rosario, hubo gente que me conoce desde que yo era muy chico, gente de 80 años, que me ha dicho cosas como: ¿cómo le devolviste el hijo a la paraguaya esa? Amigos que me han dicho: loco, vos no tenés corazón. ¿Cómo le vas a sacar a una familia de bien el crío para dárselo a esa chica que lo dejó en el hospital? Y esa gente que dijo eso, te puedo asegurar, son excelentes personas. Son tipos que los conozco de toda la vida. Tipos que no dañarían ni una cucaracha. Sin embargo, estamos atravesados por una forma de ver las cosas en donde pasa esto que dice María Feversani. Bueno, me fui demasiado. Sigamos un poquito adelante. El código tiene para mí un inconveniente, porque han modificado indirectamente la ley 26.061 y las leyes provinciales, pero únicamente para el tema de la adopción. Es decir, han tratado el tema de la medida excepcional en el marco de la adopción. Y está diciendo que tiene 180 días para expedirse sobre la situación de adoptabilidad. Con lo cual, esto lo interpreto yo, no es que... no hay consenso en esto en general. A mi entender, las direcciones de niñez deberían tener la suficiente prestancia como para decir: este no es un caso de adopción. No voy a proponer la adoptabilidad. Y ahí no cesa la medida excepcional porque no está legalmente previsto, excepto que las leyes locales establezcan máximo. Acá en Santa Fe sigue diciendo 1 año y medio, que no lo toma nadie desde que el código dijo 6 meses, pero en realidad hay ciertas situaciones donde se puede saber de antemano que no es un caso para adopción. Quizás
es posible que ahí la dirección de la niñez le tenga que decir al juez, mire, el caso de Analía de 17 años no es un caso de adopción y vamos a seguir con la medida excepcional. Y vamos a rumbear para tal lado, y vamos a ir hacia el lado de la tutela, o vamos a ir hacia el lado de una autonomía progresiva real, y vamos a ir hacia el lado de el inventar derechos. Fíjense que hace unos minutos estábamos hablando también sobre ese tema, que también lo trajo a colación Walter. Este romper cabezas implica inventar. Acá nosotros tenemos jueces que lo han antecedido, que han abierto caminos. Yo trabajé en Familia 5 con Ricardo Duto. Ricardo, que todavía está trabajando, ya tiene 65 años, pero todavía está al pie del cañón, junto con un montón de otros jueces de familia, fueron abriendo caminos. Fueron tipos que dijeron, las dos audiencias del 236 para meter el divorcio no tiene ningún sentido, no las tomo más. Y lo fundaron, declararon inconstitucional, o lo que sea, y en algunos casos directamente no se tomaron más. O hubo jueces que agarraron y dijeron en Seyén, dale, el divorcio no vincular es inconstitucional. O sea, hay ciertos momentos en donde tenemos que inventar. Ayer una defensora barrial me decía, mirá, tengo este caso, una nena que está siendo criada por un muchacho que era la pareja de la madre, el padre las abandonó, el padre biológico, la madre se murió, el padre biológico se murió, está en el cuidado de este chico, de este muchacho, el padre afín. Progenitor afín es un concepto raro, no son ni progenitores ni afines, pero bueno, le llamamos progenitor afín, ¿no? El progenitor afín. Dice, ¿qué puedo hacer? Digo, hay que inventar una adopción por integración post-mortem. Hay que buscarle la vuelta. ¿Se entiende? Si la salida legal es la tutela. Es una salida legal. Pero acá tenemos otra situación, que a lo mejor lo podemos hacer y está previsto en la ley, si vos lo lees bien, ¿no? Inventar. Quizás la solución en esos casos no sea la adopción, y ahí los 270 días pasan a ser otros 270 días. Lo que no quiere decir es que esto implique una suerte de bill de indemnidad, en donde hay un plazo indeterminado para hacer nada. Porque el problema de los plazos, además de lo que decía Walter, de cómo se van los tiempitos, es cómo se van los tiempitos cuando nada se hace. Porque si en el interín, si vos me decís, mire doctor, se pasaron los 6 meses, pero nosotros necesitamos un mes más, porque estamos trabajando con esta criatura en una relación con la madre o con un tío, o estamos trabajando con ella porque no quiere ser adoptada, y con un mes más nosotros lograríamos ese trabajo. Si eso se pudiese explicar, no sé qué pasa ya en Misiones, pero que es muy difícil de lograr explicaciones del por qué las cosas no se lograron hacer. Es muy difícil decir, che, en la obra de teatro, si vos la viste, hay una escena del juez en donde el juez dice, pero qué pelotudo que soy. Eso lo tenemos que saber decir. Tenemos que saber decir, necesitamos más tiempo. Pero en tanto y en cuanto el tiempo lo hayamos aprovechado. Si ese chico estuvo, lo que decía Walter, dale, que el ejemplo era 17 años, él lo estaba diciendo en una forma muy, muy concreta, ¿no? Se pasaron años y no hicieron nada. No es que pasaron 6 meses. Se pasaron años y no hicieron nada. Ahora, si no hicieron nada, 6 meses también es un tiempo enorme. Cuando un chico queda en una institución, o queda en una familia solidaria o de acogimiento, no sé cómo la llamarán allá, en una familia de acogimiento, en donde se deja el chico librado a la familia, sin ningún tipo de atención psicológica con esa familia, sin haber requerido antes una preparación psicológica para poder afrontar la cosa más complicada para una familia solidaria latinoamericana como las nuestras, que es el desprendimiento. La familia de acogimiento, ¿para qué tiene que ser preparada? Para criar y desprenderse. Para eso tiene que ser preparada. Ahora, si yo tengo una familia solidaria que empieza siendo familia solidaria cuando el chico nació, durante 4 años prácticamente ni la visitamos. Y después cuando dicen, che, discúlpenme, yo soy el padre y la madre y lo quiero adoptar, nos sentimos horrorizados porque estamos vulnerando la legislación de niñez y el artículo 625 y el 611 del Código Civil y Comercial. Horrorizate de tu ineptitud, porque durante 4 años no hiciste nada. Entonces, ¿vos qué te pensás que son las personas esas? Estoy hablando en general, no, Marcelo, no estoy diciendo contra vos. ¿Pero qué se piensa que son las personas esas? Robots, autómatas, tipos que están preparados para brindar alimentos y en algún momento que el crío se vaya.
No, esto es Latinoamérica, esto no es Estados Unidos, ni es Suiza. Si yo tardé 4 años, no hice nada, y ni siquiera me di cuenta que esa gente estaba generando, y ese niño estaba generando un vínculo filiatorio durante la acogida, durante el periodo de acogimiento, bueno, el problema lo tengo del lado del Estado, no lo tengo del lado de la gente. Y si la respuesta va a ser, fíjate, ahí está donde estamos por fuera de las patas en el barro, si la respuesta va a ser, te saco el crío para dárselo a otra familia solidaria, eso es mirarse el ombligo. Eso es mirarse el ombligo, eso es no asumir y decir, nos equivocamos, se nos pasó el tiempo, se nos escapó la tortuga. No nos dimos cuenta, se nos pasó el tiempo. Pero la realidad es que este pibe hizo un lazo filiatorio con esa familia. Entonces, si yo saco el chico y se lo doy a una familia solidaria, lo único que estoy tratando de hacer es remediar lo que hice mal, o en todo caso, estoy poniendo la ley por sobre la gente. Estoy poniendo, se lo saco ¿para qué? Para reivindicar la ley, para reivindicar el tema de que una familia solidaria no pueda ser familia de adopción, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, en tiempos reales y en tiempos racionales. Por ende, eso que dice Marcelo, me parece genial que tengan un registro de la institucionalización. Acá ese registro está relativamente, o sea, está llevado por la gente que tiene niñez y por un control que hace la Defensoría Provincial de Niña y Adolescente, como control, digamos, pero yo por lo que dice Marcelo lo veo como una cuestión más institucionalizada. Eso me parece que no es un dato estadístico, no se trata de estadística, se trata de cuestiones de fondo, digamos, ¿no? Me parece genial que ese dato esté dando. Ahora, el tiempo, el tiempo se mide especialmente en forma cualitativa, más que en forma cuantitativa. Aquí hay una pregunta sobre cómo están estructuralmente los organismos administrativos respecto al equipo interdisciplinario. La verdad que te puedo dar una contestación por lo que tangencialmente sé, porque no dependen del Poder Judicial. Siempre he visto en los informes que manda la gente de la Dirección de Niñez la intervención de equipos interdisciplinarios, por lo menos aquí en Rosario. Si en las localidades más chiquitas es más complicado esto de los equipos interdisciplinarios, la verdad es que también es cierto que cuanto más chica es la localidad, hay un trabajo cruzado con lo que son centros de salud, la escuela, el médico pediatra del lugar, en donde si bien no están formados como equipos interdisciplinarios, no quiere decir que no haya un abordaje interdisciplinario de la situación. Y me decías, bueno, me decís que tienen un trabajador social para 10 familias, bueno, ese dato particularmente no te lo puedo precisar acá en Rosario porque lo desconozco, no tengo un dato concreto de cómo está estructurado el Poder Ejecutivo. Seguramente debe tener una carencia similar, y sí te puedo decir las carencias que nosotros tenemos en el Poder Judicial sobre equipos interdisciplinarios en una ciudad como Rosario, que es una ciudad grande, ¿no? La jurisdicción de un juez rosarino son 1,5 millones de personas, o sea que es mucha gente, y el tribunal tiene un equipo interdisciplinario con una psicóloga, una psiquiatra infanto-juvenil, una psicopedagoga, 2 trabajadoras sociales. Eso es el equipo interdisciplinario. Después, cada jugador de familia tiene 4 trabajadoras sociales, o sea que en ese punto hay 16. Acá en Rosario siempre se le ha dado mucha bolilla a trabajo social, y lo interdisciplinario es una materia que, la verdad, estamos muy lejos, pero muy lejos de estructuras como tiene Mendoza, como tiene muy lejos. En los pueblos más pequeños, y pueblos más pequeños te estoy hablando de juzgados que tienen competencia en mucha gente también, ni siquiera eso, el trabajador social y el resto arreglátela con los efectores de la comunidad, ¿no? Arreglátela como pueda. En ese sentido estamos bastante más atrasados, o sea que en materia de infraestructura creo que todos tenemos un problema serio, en algunos casos con más dotados y en otros casos menos. No, para mí no hace falta ninguna reforma. Lo que hace falta es que se trabaje, es eso, y que los que tienen que controlar, controlen. Es decir, los tiempos son para todo. La Dirección de Niñez, como decía Marcelo ahí, tiene 6 meses para resolver este tema. Y hay alguien que tiene que controlar que sean 6 meses y que no sean más de 6 meses. Ahora, si el que trabaja en niñez, no hablo de misiones, no hablo en términos genéricos, digamos, ¿no? Si el que trabaja en niñez tarda más de 6 meses, y el que tiene que controlar no controla, no es un problema de la ley, es un problema de la gente. Esto de alguna forma se emparenta, Rómulo, lo que vos decís, con el planteo inicial que hizo Walter, ¿no? Tenemos un problema con que no estamos controlando, digamos, ¿no? Si yo tengo un chico, decía recién Marcelo, 270 días, el máximo que establece la ley para la adopción, sabemos que en general eso es casi imposible de cumplir así, ¿no? No es que
Si a los 180 días vos tenés que proponer y a los 90 tenés que declarar la situación de adoptabilidad, es desconocer de que hay algunos días en que las cosas van y vienen, digamos, no sé, dale que sea un año, por decirlo en términos más o menos. Si en un año no se resolvió, estamos en un problema bastante serio. Pero eso no tiene que ver con la ley, tiene que ver con el tipo que no controló. Y en ese punto, la Convención de los Derechos del Niño es la que le da al Poder Judicial la enorme responsabilidad de controlar que al Poder Ejecutivo no se le pasen los plazos. El problema que tenemos en el Poder Judicial, y ahí sí, Rómulo, me parece que está faltando algo en la ley, y que la verdad que lo pienso y nunca se me ocurre qué hacer, es que es un control sin sanción. ¿Se entiende? Es un control con chaschás en la cola. ¿Sí? Señora directora provincial, se le están por vencer los 180 días. Señora directora provincial, se le pasaron 270 y usted todavía no dijo absolutamente nada. La conmino para que en el término de 5 días proponga o no la situación de adoptabilidad. No lo hizo. Se lo digo al ministro, a ver, ministro, el que depende de ella, digamos, no. Acá no dice, no hace nada. ¿Y cuál es la sanción? Acá en la provincia de Santa Fe, ¿sabe cuál es? Comunicárselo a la Defensoría de Niños, que es una especie de ombudsman de la niñez, para que la Defensoría de Niños haga las facultades de su competencia, que son un informe al Senado de la provincia. ¿Se entiende? Si vos decís, ¿le puedo poner las 30 al funcionario público porque no cumple con la ley? No, no puedo tampoco, porque es de la época del 2001 que no podemos poner las 30 a los funcionarios públicos que no cumplen con la ley. Yo del lado de familia descreo siempre en las soluciones penales. Lo penal tiene que ver con lo sancionatorio, pero no me soluciona el problema de la persona. No, yo puedo tener una infracción a la ley de los deberes alimentarios o la ley de visita y sacar una sanción penal, sin embargo no me soluciona el problema que quiero. Lo único que logro es sancionar a una otra persona, cosa que no estoy en desacuerdo, no estoy criticando, al contrario, es lo que corresponde, es lo que corresponde. Pero no me soluciona el problema del pibe. Lo que yo creo que tendría que haber es algún sistema que permita una respuesta distinta. Es decir, usted no cumplió, bueno, muchacho, esto pasa a otro. Pasa a otro que tenga un poder jurisdiccional como para hacerlo. No se me ocurre otra cosa que no sean los jueces. La gente de niñez, excepto lo que es el personal de planta, lo que son directores, etcétera, por lo menos acá en Santa Fe, cada 4 años son cambiados. Y en general hay gente que tiene que volver a empezar y volver a aprender y volver a, porque son funcionarios de designación política, ¿sí? No sé allá si funciona más o menos en forma similar, pero lo que son directores, y no digo que esté mal, pero es así. Entonces muchas veces el que viene quiere rever todo lo que hizo el anterior, y uno se da cuenta que muchas veces son los mismos debates de las mismas cosas, y el tiempo se va pasando, y los chicos siguen ahí adentro, y muchas veces no se quiere, explicitar esta cuestión del fracaso, ¿no? Es muy difícil decir, metí la pata, o más que metí la pata, no lo pude hacer. Porque es cierto. A ver, mirá, durante mucho tiempo yo fui usando distintos ejemplos de lo que pasaba, lo que veía. Y doy muchas charlas para padres que quieren ser padres adoptivos. En los últimos años todo se ha facilitado porque los padres adoptivos, especialmente los grupos de padres adoptivos, han crecido mucho y ya no tienen, o todavía los hay, ¿no? Pero la visión que tienen ya no es tanto de quiero ser padre adoptivo, sino esta visión de es el niño el que tiene el derecho a ser adoptado. Y en esto también hay que desmitificar muchas cosas de la gente, ¿no? Porque la gente te sale a decir cosas como lo que vimos de la chica paraguaya, a decir que el sistema de adopción es terriblemente burocrático, que no termina nunca y que la gente pasa años esperando, y no se pone, que en realidad puede esperar toda la vida y no va a adoptar jamás, que el problema de la espera está en el problema en el tema de los chicos. Pero bueno, en estas charlas para padres adoptivos, yo solía ejemplificar cuando tomo el tema de ese preconcepto de que todos los padres adoptivos quieren bebé y que no es un preconcepto, es una realidad, pero que en realidad la gente, a medida que va pasando el tiempo en el sistema, se va dando cuenta que eso no es lo más correcto ni lo más deseable, que tiene que ampliar esa franja etaria y que cada cual tiene que saber hasta dónde te da el cuero. Yo lo daba con este ejemplo. Una niñita, en el momento que hablamos de esto ya tenía 14 años, pero parecía de 7, había sido criada en su casa y
con una mamá esquizofrénica y un papá con un retraso mental derivado de que era sordomudo y que en su infancia nadie lo había estimulado adecuadamente, con 2 hermanos esquizofrénicos. Cuando la dirección de niñez la saca del lugar, la nena tenía ya 10 años. Pero el primer informe de la maestra databa de los 7 años. En esos 3 años, bueno, pasó de todo. Los hermanos que esquizofrénicos, ¿no? O sea, no estamos hablando de ninguna culpabilidad de por medio. Logramos que fueran a un lugar de contención, etc. Y los hermanos querían ver a su hermana. La hermana, si había algo que sabía que no quería, era ver a su mamá. Pero la nena tenía un retraso madurativo enorme. Le costaba mucho expresarse, no tenía un desarrollo lingüístico adecuado y les reitero, con 14, 15 años parecía mucho más chica, de 10 años. Mucha gente había tratado de relacionarse con ella, ni siquiera adoptarla, estaba en una institución. Y a la única persona a la cual le decía mamá era a su mamá biológica. No podía decirle mamá a otra persona que no fuera su mamá biológica. Obviamente que la declaramos en situación de adoptabilidad y ya había pasado mucho tiempo y no había una sola familia en el registro de adoptantes que postulara por ella. Estamos hablando del año 2010. Todavía estas convocatorias públicas no eran una cosa muy frecuente. Así que con la gente de la provincia de acá dijimos, che, vamos a salir ¿Y qué hicimos? Fíjate vos lo ignorante muchas veces de uno, ¿no? Publicamos un edicto. El juzgado de familia, No vino ni nadie lo apareció. Y ahí, bueno, hice un pequeño texto que está en el libro, si lo buscas se llama Una familia para Veo. Hice un pequeño texto y lo llamé a un periodista, no amigo, un periodista, y le digo, bueno, ¿me pasás esto por la radio? Y lo pasó el texto, el textito ese que yo había escrito. Tuvimos 100 inscriptos en pocos días. 100 personas que no estaban inscritas en el registro de adoptantes que querían postular para esta adopción. Luego de cerrarlo ya la idea y de empezar a contactarse con todos ellos, en el primer día de contacto de los 100 quedaron 48, porque bueno, la gente opera por solidaridad y después se da cuenta que no puede. Y de los 48 no quedó ninguno. Sí logramos 8 para otros 8 chicos, pero para esta nena, ninguno. Sigue, y yo no sé ahora, ya es una chica mayor de edad, digamos, ¿no? No sé qué habrá sido de su vida, pero siguió institucionalizada. Y ahí lo que hay que decir con todas las letras es, no pudimos. Y ahí sí, no pudimos todos. Ni nosotros, ni la comunidad. Hay momentos en que hay que saber decir, muchachos, no pudimos. No es una cuestión de plazo, no es una cuestión de inoperancia. Ahora, para que esto sea conceptuado así, Rómulo y Marcelo y Walter, no hay alternativa más que demostrar que algo se hizo. Lo que está planteando Rómulo de la inoperancia es cuando nada se hizo. Porque si uno viene y explica esto, dice, mira, se me pasaron los 3 años. Pero en estos 3 años hicimos esto, buscamos el padre, lo intentamos con el tío, buscamos esto. No lo logramos. No pudimos. Le llevamos el problema a la gente, porque las convocatorias públicas es llevarle el problema a la gente, y no está mal. Decir, bueno, esto está pasando. Hay veces que hay que decir, no pudimos. Miren la escena, si pueden ver el cuánto tiempo, un tiempito, miren la escena en donde el juez termina diciendo, soy un tonto, no lo hizo en esos términos, pero lo hice en esos términos. Es eso lo que se está planteando.